Un tanque fortaleza diseñado para hacer huir a ejércitos enteros con solo su presencia. El único en el mundo, ultrasecreto, con 2 cañones y una tripulación de 7 hombres. Su blindaje era impermeable a los proyectiles y su nombre un símbolo de poderío. Pero su verdadera carrera de combate duró solo 72 horas, terminando en la vergüenza de una tumba helada en tierra de nadie. ¿Qué tal si te digo que los ingenieros que crearon este monstruo conocían su defecto fatal incluso en los planos? Que la causa principal de su destrucción era tan obvia que el propio Stalin la advirtió personalmente, pero fue ignorada, y que al final docenas de soldados pagaron con sus vidas el intento de salvar este montón de metal inútil. Esta es la historia del fracaso más costoso y bochornoso de la industria de tanques soviética, de una máquina que resultó ser el arma perfecta contra sí misma. Descubrirás cómo los diseñadores, desafiando el sentido común, crearon obstinadamente un monstruo sobrediseñado, mientras que su modesto competidor de una sola torreta, el futuro legendario KV, ya esperaba su momento de gloria. Te mostraremos cómo 3 días de presunto triunfo se convirtieron en meses de vergüenza, y cómo una sola explosión fatal en un camino desierto enterró para siempre toda una época en la historia de la guerra. ¿Por qué los generales dieron una orden que costó muchas vidas solo para recuperar unos restos que ya nadie necesitaba? ¿Y cuál fue la única idea simple y genial, expresada en el más alto nivel, que pudo haber salvado el proyecto, pero fue rechazada? Esto no es solo un relato sobre un tanque fallido. Es una historia sobre ceguera, obstinación y el alto precio de un error de ingeniería. ¿Listo para saber cómo nacen y mueren las leyendas de acero? Entonces, mira hasta el final. Era el tanque que debía ser el orgullo del imperio y el terror de sus enemigos. El único gigante experimental del mundo con 2 torretas y una tripulación de 7 hombres. Su blindaje repelía los proyectiles enemigos y sus cañones destrozaban fortificaciones. Pero su carrera de combate duró solo 3 días, terminando en la vergüenza de un cráter helado cerca de Vyborg. ¿Por qué el proyecto más caro y secreto de la URSS se convirtió en un blanco indefenso? La razón era tan absurda que la habían advertido desde la mesa de dibujo. Para entender los orígenes de este coloso, hay que trasladarse al polvo y calor de la Guerra Civil Española. Allí, en los campos de batalla, los observadores militares soviéticos vieron con alarma cómo sus tanques ligeros, los T-26 y BT-5, considerados de vanguardia, se convertían en montones de chatarra. Los cañones antitanque de solo 37 milímetros perforaban su delgado blindaje con la facilidad de un abrelatas. Quedó claro, todos los tanques del Ejército Rojo estaban desesperadamente obsoletos. Pero el problema más doloroso concernía a las máquinas pesadas. El buque insignia de la industria de tanques soviética, el gigante de 5 torretas T-35, resultó en la práctica ser un monstruo de desfile indefenso. Su blindaje de 25 milímetros ya no era protección, y su peso de 50 toneladas lo hacía un blanco lento y torpe. Era imposible reforzar el blindaje, el diseño no lo soportaría. Había que empezar desde cero. En 1938, el liderazgo del país planteó a los diseñadores una tarea clara y ambiciosa: crear un nuevo tanque pesado de ruptura, capaz de asaltar por sí solo las líneas fortificadas más poderosas del enemigo. El trabajo se encargó a 2 fábricas de Leningrado, desatando una rivalidad silenciosa pero feroz. En la fábrica Kirov, un equipo dirigido por Joseph Kotin comenzó el proyecto SMK, nombrado en honor a Sergei Kirov. En paralelo, en la fábrica 185, el equipo de Semyon Ginsburg creaba una copia casi idéntica, el tanque T-100. Ambos proyectos eran tan parecidos como hermanos gemelos y estaban inspirados en la idea, aún popular aunque anticuada, de los vehículos multitorreta. El concepto inicial del SMK era directamente aterrador.
3 torretas, armadas con 3 cañones de diferente calibre y 8 ametralladoras, operadas por una tripulación de 7 hombres. Se suponía que esta fortaleza flotante pesaría casi 60 toneladas y tendría blindaje hasta de 75 milímetros de espesor. Las ideas, planos y cálculos estaban listos, pero para convertirlos en metal se necesitaba la aprobación de aquel cuya palabra era ley, y su veredicto sorprendería a todos. Materializar su ambiciosa visión era imposible sin la aprobación más alta. Para causar una impresión imborrable, el equipo de Joseph Cotin dio un paso poco convencional. En solo 2 semanas, trabajando contrarreloj, no prepararon solo planos, construyeron una maqueta de madera colosal, a tamaño real, del tanque de 3 torretas. Esta réplica hábilmente construida, impactante por su forma y tamaño amenazantes, debía demostrar vívidamente el poder del diseño soviético. La presentación decisiva tuvo lugar el 9 de diciembre de 1938 en una oficina del Kremlin, donde se reunieron miembros del Politburó y la cúpula militar del país. En el centro de la atención estaban los 2 proyectos rivales, el SMK y el T-100. Sin embargo, la palabra final, como siempre, pertenecía a un solo hombre. Joseph Stalin, tras estudiar cuidadosamente la impresionante maqueta, emitió un veredicto que dejó a los diseñadores en un leve estado de shock. Señaló que la tercera torreta, la trasera, era un exceso que solo aligeraba inútilmente el vehículo y complicaba su producción. Su propuesta fue simple y pragmática: eliminarla y usar las toneladas ahorradas para aumentar el grosor del blindaje principal. Nadie se atrevió a discutir, pero dentro de esta directriz aparentemente rígida yacía una escapatoria para la creatividad. El líder dio luz verde para el desarrollo paralelo, como un experimento arriesgado, de otra versión radicalmente simplificada del vehículo, con solo una torreta. Este inesperado outsider, percibido por muchos como secundario, recibió el modesto nombre KB, por el comisario de defensa Kliment Voroshilov. Con el visto bueno supremo, pero también plazos estrictos, las 2 oficinas de diseño se sumergieron en un torbellino de trabajo. Ahora había que convertir las ideas en metal vivo. El primer problema fundamental fue el sistema circulatorio del futuro gigante, su motor. Un coloso de 55 toneladas requería inmensa potencia. La elección parecía obvia: el potente, probado y disponible motor de aviación AM-34, que desarrollaba 850 caballos de fuerza y elevaba a los cielos los pesados bombarderos TB-3. Sin embargo, esta planta motriz aparentemente perfecta llevaba consigo las semillas de un desastre futuro. Era exigente, consumía mucho combustible, requería gasolina de alto octanaje y, lo más importante, era monstruosamente inflamable comparado con los motores diésel para tanques que empezaban a ganar popularidad. Un impacto preciso de un proyectil enemigo en el tanque de gasolina convertía la fortaleza acorazada en una trampa ardiente para toda la tripulación. Pero en la carrera contrarreloj de 1939 optaron por pasar por alto estos riesgos, ansiosos por tener un prototipo terminado. Se revisaron los planos, los martillos resonaron en los talleres y pronto llegó la hora de la verdad. ¿Podría esta creación titánica de mente humana y acero no solo pararse, sino moverse? Las pruebas, que comenzaron en agosto de 1939, no fueron solo una verificación técnica, sino un verdadero bautismo de fuego para los 3 vehículos. El polígono se convirtió en una arena donde los gigantes de acero tenían que demostrar su derecho a existir. Se les condujo por terrenos llenos de surcos y barrancos. Se les forzó a asaltar pendientes espinalas y superar profundas zanjas. Las orugas aplastaban el barro, las transmisiones gemían bajo la tensión, los motores funcionaban al límite. El SMK, imponente y amenazante, demostró sus puntos fuertes de un vistazo.
Su potente cañón de 76 milímetros en la torreta principal y el cañón de 45 milímetros en la segunda disparaban con precisión y a gran distancia. Las planchas de blindaje de hasta 75 milímetros de espesor, como se esperaba, resultaron invulnerables al fuego de las armas antitanque estándar. Parecía que los ingenieros habían creado la fortaleza perfecta sobre orugas. Pero pronto afloraron las piedras ocultas, problemas invisibles en el papel, pero catastróficos en la realidad. El principal de ellos fue la longitud monstruosa de la máquina. Estirado a casi 10 metros debido a las dos torretas separadas, el SMK se parecía más a un tren blindado que a un tanque. Su radio de giro era enorme. Maniobrar en espacios reducidos, entre bosques o fortificaciones, se convertía en una operación de varios pasos. Sin embargo, el verdadero infierno estaba dentro del casco de acero. La tripulación de 7 hombres, comandante, 2 artilleros, 2 cargadores, conductor mecánico y operador de radio, estaba atrapada en compartimientos estrechos y ensordecedores por el rugido del motor. Concebida como una ventaja, la configuración de 2 torretas se volvió una pesadilla táctica. El comandante, ubicado en la torreta principal, debía observar simultáneamente el campo de batalla, seleccionar objetivos para 2 cañones diferentes, dar órdenes a 2 artilleros y coordinar las acciones de los 7 hombres. En el caos controlado del polígono, esto ya era difícil. En combate real, bajo fuego, entre humo y sacudidas por explosiones cercanas, tal sistema de control estaba condenado al fracaso. Mientras el comandante trabajaba con una torreta, la segunda permanecía inactiva, perdiendo la iniciativa. En septiembre llegó el momento de la evaluación más alta. Los 3 tanques, el SMK, el T-100 y el KB, se presentaron ante la comisión más importante en el polígono de Kubinka. Entre los espectadores estaba el comisario de defensa Kliment Voroshilov y otros altos mandos del ejército. Los vehículos demostraron movilidad, disparo y capacidad todoterreno. El KB, compacto, de perfil bajo e increíblemente ágil para su peso, contrastaba marcadamente con los colosos de 2 torretas, aunque mejor armados. Las opiniones se dividieron. A algunos les impresionaba la potencia de fuego del SMK, a otros la practicidad y supervivencia del KB. No se tomó una decisión final. Los debates en las oficinas podían durar eternamente. Solo quedaba una forma despiadada, pero completamente honesta, de encontrar al mejor. Arrojarlos todos al crisol de una guerra real, no de entrenamiento. Y el destino pronto les proporcionaría esa oportunidad. La guerra para la que se crearon estas máquinas llegó mucho antes de lo que nadie esperaba. El 30 de noviembre de 1939 comenzó la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Una operación planeada como una marcha victoriosa rápida se empantanó en las nieves del Istmo de Karelia, ante la formidable línea de fortificaciones, la línea Mannerheim. Los tanques ligeros T-26 ardían como antorchas, y los medios T-28 no podían acercarse a distancia de fuego efectivo. El Ejército Rojo necesitaba desesperadamente un arma de ruptura. Entonces, el cuartel general tomó una decisión increíblemente arriesgada: enviar inmediatamente al frente los únicos prototipos experimentales del mundo, el SMK, el T-100 y el KV, para probarlos en combate real. Era un riesgo colosal. Perder cualquiera de los tanques únicos, que costaban millones de rublos, significaría el colapso de todo el proyecto. Pero no había otra salida. Como no había un solo tanquista en el ejército que supiera operar estos monstruos experimentales, las tripulaciones tuvieron que formarse con los propios creadores. Se reunieron voluntarios en equipos, obreros y mecánicos de la fábrica Kirov, que habían construido estos tanques con sus propias manos y conocían cada tornillo. Se nombró al teniente mayor Petin como comandante de la tripulación del SMK, y el conductor mecánico de la fábrica Vladimir Ignatiev
tomó los controles. El 10 de diciembre de 1939, los tres gigantes de acero llegaron al frente en el área del distrito fortificado finlandés de Hotinen. El 17 de diciembre entraron en su primer ataque. El SMK, encabezando la columna, tuvo el efecto de una bomba. Los proyectiles de los cañones antitanques finlandeses de 37 milímetros rebotaban con estruendo en su blindaje frontal, sin causar daño. El tanque, como un lagarto prehistórico, avanzaba lenta e inexorablemente aplastando alambradas con sus 55 toneladas y apartando obstáculos de granito. Las tripulaciones de las dos torretas disparaban contra las troñeras de los búnkers, y las metralladoras diezmaban a la infantería finlandesa. Parecía que el concepto funcionaba a la perfección, pero el caos ya crecía dentro de la fortaleza blindada. Coordinar a 7 hombres en espacios reducidos, entre el estruendo de sus propios cañones e impactos en el blindaje, resultó aún peor que en el polígono. El comandante físicamente no podía manejar el control de 2 puntos de fuego separados. Y el 18 de diciembre ocurrió la primera avería grave. Por la explosión cercana de un proyectil, se atascó el mecanismo de giro de la torreta principal del SMK. Ahora su cañón más potente, el de 76 milímetros, solo podía disparar hacia el frente. El temible titán empezaba a perder sus dientes. Y esto era solo el comienzo de sus problemas. La verdadera catástrofe que inscribiría su nombre para siempre en los libros de texto como ejemplo de un error de ingeniería, le esperaba al día siguiente, y la causa no fue en absoluto un proyectil enemigo. El amanecer del 19 de diciembre de 1939 encontró a la tripulación del SMK en un estado de ansiosa fatiga. Su máquina, a pesar de su impresionante blindaje, ya estaba herida. La torreta principal, privada de la capacidad de girar, miraba rígidamente hacia el frente. Sin embargo, el mando, desesperado por cualquier blindaje para explotar el éxito, ordenó a los tanques pesados atacar de nuevo. Y de nuevo, el gigante dañado encabezó la columna. Fue un error rayano en la arrogancia. El tanque avanzaba lentamente por un estrecho corredor abierto en las defensas finlandesas. Su largo cuerpo era un blanco ideal para cualquier fuego lateral. En el camino, adelante, el conductor mecánico, Vladimir Ignatiev, divisó solo un montón de cajas de madera abandonadas, los desechos habituales de un enemigo en retirada. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El estruendo fue ensordecedor. Una potente carga de alto explosivo, hábilmente camuflada bajo la madera, detonó directamente bajo la oruga izquierda. La onda expansiva golpeó al coloso de varias toneladas con la fuerza de un terremoto. Dentro, la tripulación quedó ensordecida por el zumbido en los oídos y cegada por las chispas que saltaron de metal contra metal. Cuando volvió en sí, la escena era horrible. La oruga izquierda estaba destrozada y colgaba inerte. La rueda tensora fue hecha añicos y el suelo del casco, la supuesta protección contra minas, estaba abollado y hundido hacia adentro. El SMK se inclinó indefenso en un cráter profundo y humeante. El enemigo había triunfado no con un proyectil, sino con una trampa astuta contra la que el grosor del blindaje era impotente. Pero la lucha no terminó. El tanque pesado T-100 que iba detrás mostró el más alto valor y disciplina. No se retiró, al contrario, colocó su casco blindado entre los cañones finlandeses y el SMK inmovilizado, convirtiéndose en un escudo vivo. Comenzó un duelo desigual. Los artilleros finlandeses, envalentonados por el éxito, descargaron una lluvia de fuego sobre los dos tanques. Proyectil tras proyectil golpeaban el blindaje del T-100. Durante esta batalla recibiría 7 impactos directos, pero resistiría. Mientras tanto,
La tripulación del SMK, entre la que ya había heridos, pasó varias horas bajo fuego, intentando lo imposible, reparar en el acto el tren de rodaje destruido. Al comprender lo inútil, tomaron la decisión más difícil: abandonar su fortaleza. A través de las estrechas escotillas de emergencia en el suelo, los 7 hombres se arrastraron hacia el ya abarrotado T-100. 15 hombres quedaron encerrados en una caja de hierro estrecha y llena de humo, ahogándose por los gases de la pólvora y el miedo. Y entonces, el destino asestó otro golpe. Por las sacudidas constantes y la sobrecarga, el motor del T-100 se paró. Parecía el fin. Ahora 2 vehículos únicos y 15 hombres estaban condenados. Pero aquí no solo se mostró valor, sino la más alta habilidad profesional. El conductor mecánico del T-100 logró en condiciones increíbles arrancar el motor usando solo uno de los 2 magnetos averiados. El motor tosió y arrancó, funcionando de manera irregular, pero funcionaba. Lentamente, bajo fuego incesante, el tanque sobrecargado, como una bestia herida, comenzó a retroceder de la trampa. Pasaría otras 5 horas en lo profundo del territorio enemigo, defendiéndose con sus últimos proyectiles, antes de finalmente abrirse camino hacia sus líneas. En Moscú, en las oficinas del Comisariato Popular de Defensa, la noticia del destino del SMK tuvo el efecto de una bomba. La pérdida no era solo material, era un golpe al prestigio. El tanque único, secreto, sin paralelo, en el que se habían invertido recursos y esperanzas colosales, ahora se alzaba como un monumento a la derrota en tierra de nadie. Surgió también un pensamiento de pánico. ¿Y si los finlandeses capturaban y estudiaban la máquina, obteniendo acceso a los secretos tecnológicos soviéticos, incluida esa suspensión experimental de barras de torsión? El jefe de la Dirección de Vehículos Blindados, Dmitry Pavlov, bajo presión desde arriba, dio una orden categórica y, como pronto se vería, de terribles consecuencias: organizar una operación para recuperar el SMK a cualquier precio. Ese precio resultaría exorbitantemente alto. La orden de Moscú se cumplió con una inquietante literalidad. Para salvar una sola máquina abandonada, se asignó toda una compañía del 167 Batallón de Fusileros Motorizados, reforzado con zapadores, cañones antitanque y 7 tanques T-28. Bajo el mando del capitán Nikulenko, este destacamento, más de 100 hombres, lanzó un ataque suicida. Su tarea parecía simple: abrirse paso hasta el SMK, engancharlo con cables y arrastrarlo fuera de tierra de nadie. Pero las tropas finlandesas estaban preparadas. Cuando los tanques e infantería soviéticos avanzaron 150 metros, cayeron en una bolsa de fuego preparada. Los artilleros y ametralladores finlandeses, que tenían perfectamente medido este sector, abrieron fuego devastador a quemarropa. Los proyectiles y balas cegaban a los fusileros motorizados que intentaban refugiarse detrás del blindaje ligero de los T-28, que a su vez comenzaron a arder por los impactos. En minutos, la operación se convirtió en una carnicería. Habiendo perdido casi la mitad de su personal entre muertos y heridos, el capitán Nikulenko dio la orden de retirada. 47 hombres pagaron con sus vidas y salud el intento de recuperar un montón de metal inmóvil. Y el SMK siguió en su cráter. Permaneció allí todo el invierno, convirtiéndose en un extraño monumento cubierto de escarza y óxido en tierra de nadie. Los soldados finlandeses lo visitaban ocasionalmente, arrancaban escochas, volaban agujeros en el suelo por curiosidad o vandalismo, pero no se pusieron a estudiar seriamente la compleja máquina. Tenían otras preocupaciones.
Mientras tanto, su modesto hermano de una sola torreta, el tanque KB, estaba pasando su bautismo de fuego con un éxito asombroso. Su compactación, maniobrabilidad y un blindaje igualmente poderoso se mostraron ideales. Solo 2 días después de la pérdida del SMK, el 19 de diciembre de 1939, el Comité Estatal de Defensa tomó una decisión inusualmente rápida: adoptar el tanque KB para el servicio. El destino de los gigantes multitorreta quedó sellado. A finales de febrero de 1940, tras la ruptura de la línea Mannerheim, sus propias fuerzas pudieron finalmente acercarse al SMK olvidado. Para sacar al gigante de 55 toneladas y destrozado del cráter, se necesitaron 6 tanques de 28 tirando de él, simultáneamente. Desmontados, los restos del SMK fueron llevados a la fábrica Kirov. Los ingenieros lo examinaron y emitieron un veredicto seco y definitivo: la restauración no era viable. El costoso experimento había terminado. El casco en el que se habían invertido tantos esfuerzos acabó siendo enviado al desguace. Pero la pregunta principal seguía en el aire: ¿por qué una máquina con un blindaje y armamento tan poderosos sufrió un fracaso tan aplastante y rápido? La respuesta, como suele ocurrir, no estaba en la casualidad, sino en la esencia misma del proyecto. La paradoja del SMK fue que su principal característica, aparentemente innovadora, las 2 torretas, se convirtió en la causa de su perdición. Este esquema, de moda en los años 30, generó en la práctica un montón de problemas fatales que dejaron al Titán indefenso. En primer lugar, las 2 torretas, colocadas una detrás de otra, estiraron el casco del tanque a una longitud monstruosa, casi 10 metros. Esto lo hacía parecer un tren blindado, no un tanque. En el campo de batalla, semejante mole no podía girar rápidamente. Su radio de giro era enorme, convirtiéndolo en un blanco ideal para la artillería y privándolo de flexibilidad táctica. En segundo lugar, esto creó un problema de control irresoluble. El comandante en la torreta principal debía observar simultáneamente el campo de batalla, seleccionar objetivos para 2 cañones diferentes, dar órdenes a 2 artilleros y coordinar las acciones de los 7 miembros de la tripulación. En las condiciones del combate real, entre humo, estruendo y estrechez, esto conducía al caos y a la parálisis de la potencia de fuego. Mientras el comandante trabajaba con una torreta, la segunda permanecía inactiva. En tercer lugar, la gran longitud significaba una gran vulnerabilidad. El área del suelo del casco, más expuesta a las minas y cargas de alto explosivo, era colosal. Esto lo demostró la carga finlandesa fatal del 19 de diciembre. Era imposible proteger al tanque de tal amenaza. Cuarto, toda esta complejidad añadía toneladas de peso muerto sin una ventaja real. La torreta adicional, sus mecanismos, munición y miembros de la tripulación sobrecargaban el vehículo, recargaban el tren de rodaje y el motor sin ofrecer a cambio una superioridad táctica. El contraste más marcado fue el tanque KV. Con un blindaje de espesor similar y el mismo cañón principal, era 2 metros más corto, 8 toneladas más ligero, operado por una tripulación de 5 hombres e incomparablemente más maniobrable. Su éxito en la misma guerra fue lógico e inmediato. Demostró que el futuro no estaba con monstruos complejos y multipropósito, sino con máquinas simples, equilibradas y tecnológicamente refinadas, donde cada decisión está subordinada a un solo objetivo: la efectividad en la batalla. La historia del SMK no es solo un relato sobre un tanque fallido, es un monumento a toda una época en la construcción de tanques que terminó con los años 30, y una lección dura de que en la tecnología militar, la complejidad excesiva y la persecución de especificaciones impresionantes en el papel casi siempre conducen a un fracaso costoso e inútil.